Muy buenas a todos. Si en el vídeo anterior hemos estado viendo cómo manejar las tablas de las distribuciones normales de la normal 0,1, es decir, la que tenía de media un 0 y la que tenía de desviación típica solamente un 1, ahora vamos a aprender a manejar cualquier distribución normal para poder usar la tabla que hemos visto en el vídeo anterior. Es decir, ahora nosotros vamos a poder tener una distribución normal, por ejemplo, de pesos, si queremos, podemos poner una media de 66 kilos y 8 kilos de desviación típica, por ejemplo. Y vamos a conseguir pasar esta distribución normal a esta para poder usar la tabla y calcular también las probabilidades, igual que hemos hecho en el vídeo anterior. Entonces, ese paso de pasar de una distribución normal a otra, de una variable a otra, se llama la tipificación de la variable. Vamos a cambiar esa variable de una variable de un ejemplo cualquiera, de estaturas, de pesos, o como hemos visto en clase en algún momento, del número de comercios que hay en Madrid con respecto al número de tiendas o de sucursales bancarias, ¿vale? Da igual. Cualquier tipo de variable podremos estudiarla y podremos tipificarla a una normal de 0,1. Entonces, el objetivo que tenemos aquí es pasar de una distribución normal con una media cualquiera y una desviación típica cualquiera, pasarlo a una distribución normal con media 0 y desviación típica 1 para poder usar la tabla. Recordamos que esta es la de la tabla, la que vamos a poder usar la tabla. Diferencia entre una y otra, que la distribución normal con una media cualquiera y una distribución típica cualquiera, esta que tenemos aquí, su variable la vamos a llamar x. Y luego a la variable de la normal 0,1 la vamos a llamar z, al igual que hemos estado trabajando con la z en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se pasa de una a otra? Bueno, pues tenemos que x menos la media dividido por la desviación típica, eso es lo que vamos a llamar z. Entonces, lo más probable es que a mí me pidan siempre la probabilidad de una distribución normal. Cogemos el ejemplo, por ejemplo, de los pesos del 68, del 66,8, este que tenemos aquí arriba. Lo vemos aquí arriba, lo calculamos. Ahora me piden, por ejemplo, que calcule la probabilidad de que el individuo que yo cojo en concreto, pues tenga un peso entre 54 kilos, menor que X, menor que, pues vamos a poner 71 kilos, por ejemplo. Y esa es la probabilidad que me piden, que calcule cuál es la probabilidad que el peso del individuo que yo cojo esté entre 54 y 71. Como hemos dicho, esto lo tenemos que pasar a una variable de z, es decir, a una distribución normal de 0,1. Cada uno de los términos que tengo aquí, lo que tengo que hacer es, cada uno de estos términos, tanto el 54, la primera parte del intervalo, la variable x y la segunda parte del intervalo, tengo que hacerle esta misma operación, restarle la media y dividirlo por la desviación típica, así de sencillo. Entonces la probabilidad esta, si la quiero pasar a una distribución normal de 0,1, me va a quedar 54 menos la media en este caso era 66, partido por 8, que es la desviación típica. Eso tiene que ser menor que x menos 66 partido por 8, menor que, en este caso, los 71 que teníamos, menos 66 partido por 8. ¿De acuerdo? Esa sería la probabilidad para pasarlo a una distribución de 0, 1. En este caso, como sabemos que el término del centro, x menos 66 partido por 8, es la x menos la media dividido entre la desviación típica, vemos que esto es lo mismo que tenemos aquí. Eso ya hemos dicho que se llama z. Como eso se llama z, vamos a decir que 54 menos 66, en este caso son menos 12 partido por 8, tiene que ser menor que z, y menor que 71 menos 66, que son 5 partido por 8. Colocamos, por supuesto, la probabilidad de todo esto. Si hacemos el cálculo, 12 entre 8 lo vamos dividiendo. Esto es igual a la probabilidad de que menos 1,5 sea menor que z y este sea a su vez menor que 0,625. Y ahora, con estos valores transformados a la normal de 0 y 1, estos valores sí podríamos tomarlos dentro de la tabla que teníamos. Ponemos el ejemplo ahora con la campana de Gauss. Si esto nos lo llevamos a la campana de Gauss que ya habíamos trabajado, vemos que si esta es nuestra campana, tenemos en el punto medio el 0, la desviación típica aquí de 1 y la desviación típica aquí de 1. Estos últimos términos no hace falta que los pongamos. Me piden ahora que sea desde el menos 1,5, que será un valor que esté aproximadamente a esta altura, hasta el 0,625, que será un valor que está aproximadamente a esta altura. Desde aquí hasta aquí. Lo que me están pidiendo es esta probabilidad, que el individuo esté por esta zona. Como ya vimos en el vídeo anterior, lo que tengo que hacer primero es restar toda esta probabilidad que viene desde aquí hacia detrás, menos la probabilidad que viene desde este punto hacia detrás.
como la probabilidad que he puesto en verde aquí es un número positivo y me están pidiendo la probabilidad hacia detrás, esa no tengo problema. La busco directamente en la tabla, que recordamos que solo se podían mirar números positivos y que las probabilidades fueran hacia detrás. Entonces, esto lo vamos transformando. Esto tiene que ser igual a la probabilidad de que z sea menor que 0,625 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,65. Si recordamos las transformaciones del vídeo anterior, esta parte de aquí, como es un número negativo, no podemos calcularlo directamente. Tendríamos que hacer varios cambios. El primero de ellos es el siguiente. Vemos que, por un lado, menor que menos 1,5 es lo mismo que mayor que 1,5 en positivo. Mayor que 1,5 y positivo. Y recordamos que, lo vamos poniendo, probabilidad de que z sea menor que menos 1,5 es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor que 1,5. Y también recordamos que yo no puedo calcular directamente una probabilidad cuando me lo dan mayor que, sino que tengo que calcularla menor que. Decíamos que esta probabilidad de aquí, que es esta zona que yo pinto en rojo, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,5. Es decir, para calcularlo a la derecha, tengo que coger el 1 y restarle todo lo que me queda hacia la izquierda. ¿Vale? Esa sería la clave. Pues esta parte que tenemos aquí es la que tenemos que colocar transformando todo esto de aquí. ¿De acuerdo? La probabilidad de que z sea menor que menos 1,65 es lo mismo que, vamos copiando, probabilidad de que z sea menor que 0,625 menos, y coloco todo lo que he calculado aquí a la derecha. 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,5. Y cierro. Buscando este valor y buscando este valor, ya tendríamos esa probabilidad. Eso os lo dejo para que practiquéis un poco con la tabla. Aquí de todas formas tenemos un caso particular que es el 0,625. Si nos vamos a la tabla de la normal, realmente a nosotros solamente nos cogen dos decimales. Es decir, o nos tendríamos que ir al 0,62 o al 0,63. En el caso de que nos dieran un número con un decimal en medio, es decir, el 0,5, tendríamos que coger el valor del 0,62, que en este caso es 0,7324. Aquí conviene que tengáis siempre la tabla de la normal o bien impresa o bien en algún dispositivo digital que la tengáis al lado para ir comprobando. Y el 0,63, que lo tenemos aquí, y es 0,7357. 0,7357. Por lo tanto, el valor que queda aquí en medio, lo que vamos a tener que hacer es poner la media de estos dos. Lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos tiene que salir un número entre el 0,7324 y el 0,7357. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir al ejemplo que tenemos resuelto aquí, que como podéis comprobar se hace exactamente igual. Los datos cambian un poco, en lugar de ser peso 66, desviación típica 8, pues tenemos que es la media de 6 y la desviación típica de 4. ¿Vale? Además no nos dicen ni siquiera los datos. Los datos que estamos trabajando no nos lo dicen, ni siquiera tampoco nos importa mucho. Nosotros sabemos que aquí nos estamos moviendo dentro de nuestra curva normal, con una media de 6, y hay una desviación típica de 4. De 4 para la izquierda, es decir, en la primera desviación típica, que sería aquí, tendríamos el 2, y aquí tendríamos el con 4 más, sería el 10. ¿Vale? Entonces, repetimos. La variable que yo estoy estudiando en este tipo de normal es una x que tengo que pasar a una z. ¿Cómo paso de esa x a esa z? Pues repetimos que era cualquier valor que tenga, le resto a la media y lo divido por la desviación típica. ¿De acuerdo? Como me están pidiendo cuál es la probabilidad de que x sea menor que 3, pues ese 3 lo tengo que restar con la media y dividir entre la desviación típica. Lo tenemos aquí arriba, en el primer apartado. Para que x sea menor que 3, tiene que ser que z, el cambio de variable, tenemos que restarle la media, que es el 6, y dividirlo por la desviación típica, que es el 4. Lo tenemos aquí. Vamos a ampliarlo un poco más para que se vea mejor. Aquí lo tendríamos. Que x sea menor que 3 significa que x menos la media partido de la desviación típica tiene que ser menor que 3 menos la media partido de la desviación típica. Como sabemos, esto es z, esto lo podemos poner directamente como z. La media es 6 y la desviación típica es 4. Esto me queda menos 4 partido por 2, ¿vale? Menos 3 partido por 4, perdón, que es menos 0,75. Entonces,
Menos 0,75, esto ya sería una distribución normal de 0 y 1. Muy importante esto, el cambio de variables para poder consultar en la tabla. Pues el menos 0,75 sería desde la campana de aquí, como aquí tenemos el 0, el 0,75. Me piden que sea de aquí para atrás, que sea de aquí menor. Y ya sabemos que menor que 1 negativo, lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, tenemos que ponerlo como 1 menos la probabilidad de que sea menor de 0,75. ¿Vale? Primero, repetimos, primero tendríamos que hacer el simétrico, la probabilidad está para aquí para la izquierda, es igual que la de aquí hacia la derecha, que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,75, que también podemos escribirlo así. La segunda, me piden que x sea mayor que 12. 12 evidentemente está muy por encima de la media es 6, por lo tanto 12 está por encima. Me van a pedir dentro de mi campana de Gauss, donde tengo en medio el 6, que sea del 12 hacia adelante, esto de aquí. Y la probabilidad de que vaya desde el 12 hacia adelante es 1 menos la probabilidad de que la x, en este caso, sea menor que 12. ¿Vale? Que es lo que vamos a ver aquí. Antes de eso, como siempre, cambiamos la variable. Probabilidad de que x sea mayor que 12, lo tenemos aquí. Cambiamos la x por la z y le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica, como hemos hecho antes. Me sale que calcule la probabilidad de que z sea mayor que 1,5. Y para que sea mayor de un número positivo, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de ese mismo número, pero en sentido de la izquierda, que sea menor, ¿vale? 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,5. El 1,5 lo busco en la tabla, el 1,5 el valor es 0,9332, ¿de acuerdo? 0,9332, que es el que tenemos aquí. Y por último, me piden un intervalo para que la x se encuentre entre el 5 y el 8. Vamos a volver a dibujarlo, tenemos que nuestra curva normal es esta y en medio tenemos el 6, que es la media. Pues me piden ahora que esté entre el 5 y el 8. Toda esta zona de aquí, que sería el último valor hacia atrás menos el valor negativo que tenemos aquí, el 5, hacia atrás. Siempre, por supuesto, haciendo el cambio de variable. 5 y 8, a ambos le tenemos que restar el 6, menos 6, partido de 4 y partido de 4. ¿De acuerdo? Que lo tenemos aquí, 0,25 y 0,5. El proceso es el mismo. El último menos el primero, es decir, la primera probabilidad que tengo que estudiar es la del 0,5 y restarle la de z menor que menos 0,25 y hacer las transformaciones pertinentes hasta llegar al número. ¿Vale? Lo revisáis. Si tenéis alguna duda de todos estos pasos que estamos dando, lo preguntamos mañana en clase. ¿De acuerdo? Porque es exactamente igual que el primer ejercicio que hemos hecho. Y otro ejemplo más resuelto que tenemos aquí abajo. Se hace exactamente igual. Precisamente este es el que yo he tomado antes, el de 66 y 8, pidiéndome ahora una serie de probabilidades. La primera, que x sea menor que 70, ¿vale? Tenemos nuestra curva normal, aquí en medio el 66 y me piden que sea el 70 hacia atrás. Perfecto, aquí no tengo que hacer nada, es un valor positivo y me piden la probabilidad de que sea menor que, así que sin problema. Cambiamos la variable, x la pasamos a z, pues x menos la media, repetimos, vamos a hacerlo bien, menos la media partido de la desviación típica. Para que sea menor que 70, tiene que ser menor que 70 menos la media, 66, partido de la desviación típica, que es 8. ¿Vale? Esa transformación lo que nos da es 0,5. Pues la probabilidad que tengo que calcular es de que z sea menor que 0,5. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad que tengo que calcular. Simplemente el 0,5 lo busco en la tabla y lo que me da es 0,6915. En el siguiente apartado me piden que x sea mayor que 80. Como me están pidiendo que sea mayor que un número por encima de la media, este es el 66, este es el 80, me piden ahora que sea mayor. Lo que hacen el resultado de este ejercicio, primero calcula la probabilidad de que sea menor, es decir, la contraria, lo pinto en otro color, primero calcula la roja y luego lo que queda hasta 1, pues es la probabilidad, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es transformarlo desde antes. Aquí nosotros hubiéramos puesto que la probabilidad de que x sea mayor que 80 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 80. ¿Vale? 1 menos la probabilidad. Y por último lo mismo, un intervalo entre 70 y 80. Ese intervalo es bastante más fácil de lo que hemos estudiado anteriormente. ¿Y por qué? Porque tenemos una curva normal,
con el valor 66, el 70 y el 80. Y me están pidiendo el que queda entre este y este. Como los dos son positivos, aquí podría calcular directamente la probabilidad de que x sea menor que 80 menos la probabilidad de que x sea menor que 70. Este lo puedo dejar tal cual porque es un número por encima de la media y me están pidiendo la probabilidad hacia detrás, así que no tengo problema con eso. Lo que necesitemos comprobar, tenemos los datos aquí arriba, ¿de acuerdo? Primero, la probabilidad de que x esté entre 70 y 80, tendremos que calcular la probabilidad de que x sea menor que 70 y la de que sea menor que 80, ¿de acuerdo? Con nuestros cambios de variable, que lo hemos hecho aquí, el 70 se me quedaría como 0,5 y el 80 se me quedaría como 1,75, ¿de acuerdo? Así que sería la probabilidad de que, en este caso, z sea menor que 1,75 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Esa sería la probabilidad que estoy estudiando. O lo que es lo mismo, lo pongo aquí abajo porque es igual. Probabilidad de que x sea menor que 80 menos la probabilidad de que x sea menor que 70. Y ahora nos vamos a ir ya a los problemas propuestos, en el que vamos a enfocar solamente uno de ellos para que el resto lo hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Se hace exactamente igual todos. La única salvedad, repito, del vídeo anterior también, cuando me pidan la probabilidad de que x sea igual a un número, eso siempre va a ser 0. No puede ser la probabilidad de x igual a un número, tiene que ser o mayor que algo o menor que algo, pero nunca igual a algo, ¿de acuerdo? Entonces, en la distribución normal que me dan ahora, tenemos de media, la media es 173 y la desviación típica es 6. Vamos a quitar un poquito de zoom. Vale, pues con estos datos lo único que vamos a tener que hacer es cambiar las variables de x a z. Repetimos que esto consiste en pasar de x a z. Y esto se pasa restando la media, x menos la media de desviación típica, y el valor que me den, pues también haremos lo mismo. ¿Vale? Esto es igual que z. Restando la media, dividiendo por desviación típica. Primera probabilidad que me piden. Esta es demasiado sencilla, 173 es la media. Que sea menor que 173, justo está en medio, pues el 50%, tal cual. Tengo aquí la campana de Gauss, el 173 en medio, y la probabilidad de que sea menor, pues es la mitad, el 50%. Ese ni la hago. Siguiente, apartado B, probabilidad de que x sea mayor o igual que 180,5. Cambiamos la variable. Esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 180,5, le resto la media, 173, y lo divido por la desviación típica, que es 6. O lo que es lo mismo, esto es la probabilidad de que z sea mayor o igual, lo hacemos con la calculadora, y esto me da 1,25. 1,25. Como me está dando probabilidad mayor de un número positivo, volvemos a dibujar la campana. Si nos liamos siempre la tenemos que dibujar. Este es el 0, el 1,25 y me piden que sea mayor. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual de 1,25. Repetimos por si ha quedado alguna duda. Esta es la probabilidad total, que sería el 1. Toda la campana es un 1. Si me piden la que vaya de aquí hacia la derecha, como yo solo puedo calcular las probabilidades hacia la izquierda, pues tendré que restarle a 1, tendré que restarle toda la que me queda aquí a la izquierda, para que me quede el azul, en este caso. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo es restar la parte roja, esto es lo rojo, y el resultado completo sería el azul. Y el resto que nos quedan aquí son exactamente iguales. Por ejemplo, el x mayor que 191 se hace de la misma forma que hemos hecho este de aquí. El x menor que 155 es menor que 1 negativo, por lo tanto lo mismo que mayor que 1 positivo. Lo dibujo. Como este es el 173 y tengo el 155, me piden que sea menor. Esto es lo mismo que del 155, es decir, de la otra desviación típica para allá, que sea mayor para la derecha, o lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad de que sea menor. Mira, para mañana solo hace falta que me traigáis hechos estos dos apartados, solamente el C y el D. Tened en cuenta que el C os va a salir
vamos a hacerlo un poquito más para abajo para que se vea. En el apartado C, como los dos valores están por encima de la media, nos va a salir dentro de nuestra campana de Gauss, si esta es la media, pues dos valores por aquí, es decir, aquí y aquí. Este es el fácil calcularlo, que decíamos que era el valor del último menos el valor del primero, así de sencillo. Y luego en el apartado D nos va a salir un término por detrás de la media y otro por encima de la media, que es el que ya hemos visto ya en este vídeo, creo que hasta tres veces. Tenemos aquí el 173, por detrás vamos a tener el 161 y por delante el 180,5. Pues el intervalo que nos están pidiendo sería este de aquí. Lo transformamos y lo calculamos, ¿vale? Tenéis aquí abajo también, os dejo aquí en el final del vídeo, por si alguno tiene la fantástica idea de práctica también, os va a venir bien, cualquiera de estos apartados de aquí, que también sirve para lo mismo. Otro tipo de distribución normal con otros datos, haciéndolo exactamente igual. Media aquí en este caso 18 y desviación típica es igual a 4, ¿vale? Aquí nos vamos a tener que si la media es 18, valor por debajo y valor por encima, al igual que hemos visto antes, y aquí vamos a tener dos valores por encima, el fácil, este es el fácil. Que sea menor que un número positivo, fantástico, ese es el más fácil de todos. Que sea mayor que uno negativo, hay que hacerle un par de cambios, ¿de acuerdo? Lo intentamos también, hacemos de aquí un par de ellos y listo. Vamos, de aquí no hace falta que hagamos ninguno. Con que hagamos estos dos, el C y el D, del apartado de arriba del ejercicio 7, suficiente. Hacemos esos dos y listo. Y para coger buena costumbre voy a empezar a despedirme en los vídeos. Así que adiós.